Hola a todos y a todas y bienvenidos una vez más a Historia del Mundo y sus personajes. Hoy vamos a hablar de Pedro Enríquez de Castilla, cuarto conde de Trastámara, Lemus y Sarria. Pedro Enríquez de Castilla nació en el 1355 y murió el 2 de mayo de 1400 en Orense. Fue un magnate castellano e hijo ilegítimo de Fabric Alfonso de Castilla, maestre de la Orden de Santiago. También fue conde de Viana y El Bollo, señor de Traba y Castro Caldelas, y también pertiguero mayor de Santiago, comendero mayor de los obispados de Mondoñedo y Lugo, y de numerosos monasterios gallegos como el de Santa María de Meira y San Juan de Pollo, lo que le convertiría en el magnate más poderoso o gran señor de Galicia, y continuador de la saga de los miembros de la realeza o vinculados con ella, como el infante Felipe de Castilla, Pedro Fernández de Castro, Fernán Ruiz de Castro y Enrique de Trastámara, que tuvieron grandes posesiones y ejercieron destacados cargos en ese territorio. Y en su último periodo de vida llegó a tener el cargo de condestable de Castilla y consiguió otros señoríos como el de Ponferrada, Villafranca del Bierzo, Alba de Tormes y Paredes de Nava, y aunque todas sus posesiones se las confiscaron en el 1384 y luego 10 años más tarde, en el 394, él consiguió recuperarlas en ambas ocasiones. Él era nieto del rey Alfonso XI de Castilla. Como os dije antes, fue hijo ilegítimo, al igual que su hermana Leonor Enrique de Castilla, de Fadrique Alfonso de Castilla, maestre de la Orden de Santiago y señor de Haro, y por parte paterna era nieto del rey Alfonso XI de Castilla y de su amante Leonor de Guzmán. Pero en cuanto a su madre, hay discrepancias. Algunos dicen que pertenecía a la familia Ángulo de Córdoba. Otros decían que la madre de Pedro y de su hermana Leonor se llamaba Inés o Constanza de Ángulo. Otros afirmaron que esta dama era hija de los nobles cordobeses Lope Alfonso de Ángulo y de Elvira Díaz de Aguayo. El conde Pedro fue además hermano o hermanastro por parte paterna, por parte paterna, del almirante Alfonso Enríquez, hijo de una judía a quien llamaban la Paloma por su belleza. También tuvo otro hermano llamado Alfonso Enríquez, que fue cazador mayor del rey Juan I de Castilla. Nuestro conde Pedro Enríquez era sobrino del rey Enrique II de Castilla, primo carnal del rey Juan y tío de Enrique III, durante cuyo reinado se ocupó un destacado lugar, debido a su parentesco con ellos y a sus inmensas posesiones concentradas sobre todo en Galicia y en el Reino de León. El padre de Pedro fue asesinado el 29 de mayo de 1358 en Sevilla, por orden de su hermanastro Pedro I de Castilla, Pedro el Cruel, cuando Pedro Enríquez debía de contar con unos 3 años de edad. Tras el asesinato de su padre, Pedro Enríquez había quedado bajo la protección de su tío carnal Enrique de Trastámara y fue el primero de sus hermanos que alcanzó un gran estado en la corte castellana, como señalaron historiadores. Y en 1369, y siendo ya rey de Castilla, su tío Enrique prohijo a Pedro y a su hermano o hermanastro Alfonso el futuro almirante y les permitió usar el apellido Enríquez. Y disfrutaron de un rango equivalente al que tenía el duque de Benavente, Fabrique de Castilla, y el de conde Noreña, Alfonso Enríquez, que eran hijos ilegítimos de Enrique II. Conviene señalar que el apellido patronímico Enríquez, con el que se conoce al conde Pedro y a muchos de sus familiares, ha sido usado por numerosos historiadores, como señaló Pardo de Guevara y Valdés, para denominar de forma genérica a muchos miembros de la casa Trastámara. Tanto Pedro
como su hermano o hermanastro Alfonso, llegaron a ocupar debido a sus vínculos familiares con la realeza los primeros puestos en la nobleza trastamarista. No está clara la fecha exacta en que fue nombrado conde de Trastámara y Lemos por su tío Enrique II, pero suele decirse que fue entre el 1367 y el 1371. Gracias a las grandes mercedes que recibió del rey, especialmente en el reino de Galicia, pasó a ser el indiscutible abanderado de los nobles de ese territorio. Su condición de miembro de la familia real le convertía también en el representante de la realeza en Galicia. El condado de Trastámara había pertenecido a Enrique II antes de subir al trono, y tras convertirse en rey, este último también concedió grandes posesiones a su hija Leonor de Trastámara, que posteriormente sería reina consorte de Navarra por su matrimonio con Carlos III. A sus hijos ilegítimos, Alfonso Enríquez y Fadrique de Castilla, y al marqués de Viñena, Alfonso de Aragón el Viejo, que era nieto del rey Jaime II de Aragón, les dejó el antiguo condado de Trastámara, como fue siendo progresivamente controlado por la corona, y hasta que se le concedió a Pedro Enríquez. Los mayores señores de Galicia habían sido los miembros de la Casa de Castro. Pero con todo y esto, el nuevo conde tuvo que compartir los resortes del poder con el adelantado mayor de Galicia y con los merinos mayores de dicho territorio o sus sustitutos, que eran los representantes de la corona y a veces miembros de la familia real. Aunque en la vida de Pedro Enríquez, el adelantamiento mayor de Galicia siempre estuvo en poder de la familia Sarmiento. De hecho, de que los títulos y las inmensas posesiones de Pedro Enríquez recibió de Enrique II no se debieron ni a sus cualidades ni tampoco a su valor personal, sus dotes cortesanas o sus excepcionales servicios a la corona, sino al cariño y la predilección que su tía sentía hacia él, ya que desde el asesinato de su padre había quedado a su cargo. Enrique II concedió a sus familiares más cercanos títulos y tierras, aunque no cargos. Y con su subida al trono, Enrique II, tanto como el conde Pedro Enríquez, por su condición de sobrino del rey y de pertiguero mayor de Santiago, como Pedro Ruiz Sarmiento, que fue adelantado mayor de Galicia entre los años 1379 y 1384, pasaron a ser los más destacados miembros de la nobleza nueva o trastamarista de la región y de los jefes políticos de la nueva nobleza gallega, ya que bajo la protección de ambos comenzaron a medrar y a subir en la escala social numerosos caballeros de la pequeña nobleza, como entre otros muchos, Fernán Pérez de Andrade, que mantuvo muy buenas relaciones con Pedro Enríquez y a quien acompañaría posteriormente en su campaña de abusos y extorsiones contra iglesias y monasterios gallegos, Juan Rodríguez de Viezma, Álvar Pérez Osorio, García Rodríguez de Valcárcel, Juan Pérez de Novoa, Martín Sánchez de las Mariñas, Alfonso Vázquez de Bahamonde y Juan Núñez Pardo de Cela, cuyas familias consiguieron el control y extensas zonas de Galicia y protagonizaron la llamada Revolución Nobiliaria Gallega, bajo el amparo del rey Enrique II y gracias a las célebres mercedes enriqueñas. El 29 de enero de 1372, el arzobispo de Santiago de Compostela, Rodrigo de Moscoso, nombró a Pérez Enríquez pertiguero mayor de Santiago, cargo que hasta entonces había estado en poder del conde Fernán Ruiz de Castro, y la entrega de la pértica tuvo lugar en presencia del cabildo catedralicio compostelano y bajo las mismas condiciones con las que el arzobispo compostelano Berenguel de Landoria le había concedido en 1328 durante el reinado de Alfonso XI de Castilla a Pedro Fernández de Castro. El conde Pedro, que seguramente fue nombrado
pertiguero mayor por voluntad del rey, realizó el juramento acostumbrado en presencia del arzobispo moscoso, y también hizo pleito homenaje sobre las manos del caballero Andrés Sánchez de Gres, siendo testigos, entre otros, el alguacil Ramil Núñez de las Cuevas, Gonzalo Díaz de Mesía, Fernán López de Medín, Gómez Prego y Juan Fernández de Benavente. El 10 de abril de 1372, y hallándose en Tui, el conde Pedro Enríquez confirmó a Vasco Pérez de Bamonde la posesión de las feligresías de Santa María do Castro e de San Májez de Nodar e de San Pedro de Anafreita, que pertenecían al alfoz de la villa de Otero de Rey, y le habían sido concedidas a dicho noble por Enrique II como recompensa por su apoyo en la guerra civil castellana. El 6 de septiembre de 1373, Pedro Enríquez concedió a Alfonso Vázquez de Bamonde, que según Pardo de Guevara y Valdés probablemente sea nieto de Vasco Pérez, de su esposa Leonor, los cotos de Molgás, San Vicencio y Piñeiro por los servicios que le habían prestado, halándose probablemente relaciones entre sí ambas donaciones, según dicho historiador, y siendo la última confirmada por Juan I de Castilla en las Cortes de Burgos de 1379. El 18 de mayo de 1372, y hallándose en Santiago de Compostela, el conde Pedro cedió la villa coruñesa de Puentes de García Rodríguez, que pertenecía al condado de Trastámara, y junto con todos sus términos, alfoz, jurisdicción, señorío y todos sus derechos, al escudero García Rodríguez de Valcárcel, que era hijo de Juan Freire de Andrade y de Constanza García, y a quien el rey deseaba recompensar por sus servicios. Pedro Enríquez recibió como recompensación de manos del rey la villa coruñesa de Cedeira. En 1376, el rey Enrique II le entregó a Pedro Enríquez la villa de Sarria, junto con sus pueblas e alfoz e términos e jurisdicción e vasallos, rentas, pechos e derechos, según consiguió Fray Malaquias de la Vega, aunque en un documento del año de 1372, expedido en Santiago de Compostela y citado por Pardo de Guevara, Pedro Enríquez ya aparece como conde de Trastámara, de Lemos e de Sarria, del Bollo e de Viana, e señor de Robreda e pertiguero mayor de Santiago. Por ello, empezó a apropiarse, al igual que otros muchos nobles de Galicia, de las posesiones de la Iglesia, ya que a fin de obtener el control de dicho territorio, intentó crear una extensa red de nobles a los que recompensó generosamente. A causa de ello, el conde comenzó a actuar como el despiadado, comendero de numerosos monasterios de Galicia, entre los cuales ya figuraban en esos momentos los de San Juan de Pollo, San Julián de Moraime y Santa María de Sobrado. La encomienda era un sistema de protección frecuentemente empleado por los monasterios gallegos, aunque con el paso del tiempo, como señalaban algunos autores, se convirtió en la coartada perfecta para que los nobles extorsionasen a aquellos que debían proteger e incluso se apoderasen de los bienes eclesiásticos y los ocupasen imponiendo tributos a sus propietarios. En Galicia, el problema de las encomiendas, debido al aislamiento de la zona, a la intromisión de sus nobles y al rumbo político que siguieron el conde Pedro Enríquez y su hijo y heredero Fadrique, fue especialmente virulento. Fernán Pérez de Andrade, contado seguramente con el permiso e incluso animado por el conde de Trastámara, intentó recaudar en 1376 y 1377 entre los hidalgos de Trasancos y Pedroso algunos tributos de los que estaban exentos por su condición de nobles. Y el mismo noble también intentó hacer eso en los cotos privilegiados de Balón y Muguá, posiblemente respaldado también por el conde de Trastámara, quien en 1379 concedió a Rudy Suneira de Riobó, que era un fidalgo notorio y vasallo suyo, las feligresías de Corcoesto y de San Martín de Riobó. Con
consta que el conde de Trastámara acompañó al infante Juan de Castilla, que era el hijo y heredero de Enrique II, cuando invadió en 1378 el reino de Navarra con su ejército. Y también en esa campaña participaron el conde Alfonso Enríquez, hijo ilegítimo de Enrique II, y Alfonso de Aragón el Viejo, que era el marqués de Villena y nieto del rey Jaime II de Aragón. Enrique II confirmó en abril de 1379, y mientras se hallaba en Briones, todas las donaciones y limosnas que el conde Pedro y otros individuos habían realizado a favor del monasterio de Santic Spirits de Melliz. Y al mismo tiempo el monarca pasó a ser el protector de todas las posesiones del mencionado monasterio y de su hospital y de sus frailes, y ordenó al adelantado mayor de Galicia, Pedro Ruiz Sarmiento, que observara e hiciera observar estas mercedes, que serían confirmadas por los reyes católicos el 9 de abril de 1481 en Valladolid. De una bula de julio de 1448 se deduce, como señaló Mejuto VI, que gracias al conde de Trastámara se pudo construir por entero el monasterio de Santic Spirit de Melliz, que donó al mismo la feligresía de Santa María y todas las posesiones que la orden del Temple había tenido en Aveancos, Ventosa y Melliz, y también que donó al mismo monasterio todo el coto de Basandre y el lugar de Vilanova, que también habían sido de los templarios y le habían sido cedidas al conde por su tío Enrique II, el día 11 de abril de 1375. Y al mismo tiempo el conde revocó cualquier otra donación que sobre esos bienes pudiera haber hecho a Vázquez Gómez de Seixas, que le provocó un pleito entre este último y el monasterio de Santic Spiritus. Además de las donaciones de Pedro Enríquez hizo al monasterio, fueron confirmadas que Enrique II en abril de 1379 y por Juan I de Castilla el día 8 de agosto de 1379, y poco después el conde ordenó a Martín Cabanas que entregara a Fray Alonso de Melliz, que era una destacada figura de los terciarios franciscanos en Galicia, y en nombre del monasterio de Santic Spiritus, todos esos bienes junto con los de Melliz y Vilanova. Conviene señalar que la primera parte de las obras en ese monasterio se llevaron a cabo entre el 1372 y el 1375, con el apoyo del conde de Trastámara, aunque desde 1375 hasta el principio del siglo XV, los Ulloa fueron los promotores de la construcción. A la muerte de Enrique II de Castilla, ocurría el 29 de mayo de 1379, en Santo Domingo de la Calzada, privó al conde Pedro Enríquez, como señaló Pardo de Guevara, de su principal protector, ya que el rey Juan I de Castilla, el hijo y heredero de Enrique II, consideraba a su primo Pedro Enríquez, debido a sus enormes posesiones en Galicia, un grave riesgo para la paz del reino, por lo que planteó acabar con sus ansias expansivas. Por otra parte, un privilegio que Juan I otorgó a la Villa de Madrid en 1379, y como advirtió Falcó y Osorio, el conde apareció entre los confirmantes como don Pedro, primo del rey conde de Trastámara, Lemus y Sarria. En esta época, el abad del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil se quejó al rey de los abusos cometidos por Pedro Enríquez y por su vasallo Juan Pérez de Novoa en su monasterio, ya que el primero, contra los deseos del abad, se había adueñado de 20 casares en la zona de Lemos y de la encomienda de un coto, embolsándose 20 mollos de pan y vino por los mismos, y además exigió a los vasallos del cenobio entregas de pan y dineros, y les obligó a construir una cerca en su villa de Monforte de Lemos. El vasallo del conde, Juan Pérez de Novoa, que era comendero al monasterio de San Esteban, se apoderaba en esta época de 100 maravedís anuales por protegerlo, y de otros 1000 que impuso como tributo a los habitantes del coto de San Esteban, y de las rentas de 6 de los casares del monasterio.
Las extorsiones y abusos del conde Pedro Enríquez y de Juan Pérez de Novoa, que actuaba a representación del primero en calidad de comendero, también se llevaron a cabo en el monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil. El conde también practicó esos abusos y extorsiones en los monasterios de Santa María de Sobrado, Santa María la Real de Oseira, San Salvador de Lérez, Santa María de Meira y en algunos otros sujetos a la diócesis de Lugo. El conde y Álvaro Pérez Osorio, Alfonso López de Saavedra y Fernán Pérez de Andrade se repartieron posiblemente entre ellos las posesiones del monasterio de Santa María de Meira, y cada uno de ellos comenzó a ejercer su particular protectorado en las tierras que les correspondían, llegando a afirmar Mariño Beiras que en el caso del monasterio de Meira, las malas cosechas y las enfermedades, entre otros factores, provocaron una grave crisis que se tradujo en un grave descenso de las rentas que el monasterio y por tanto sus comenderos recibían de los campesinos, porque los nobles comenzaron a extorsionar a los monjes y a los vasallos del cenobio, en lugar de protegerlos. La situación llegó a tal grado de opresión que el abad de Santa María de Meira se quejó al rey de que los comenderos se apoderaban ilegalmente. El conde de Trastámara y Pedro Ruiz Sarmiento, que era el adelantado mayor de Galicia, iniciaron una dura política de expoliación, como señaló Correa Arias, contra los bienes de toda la clase de personas, ya fueran seglares o religiosos, y ambos cometieron frecuentemente y en connivencia toda clase de desmanes contra los monasterios de Oseira, Meira, Pallares y Cuntín, entre otros muchos, y el adelantado mayor también les exigió a los vasallos y clérigos de la diócesis de Lugo el pago de algunos impuestos. Al mismo tiempo, la mayor parte de las suculentas posesiones del célebre Fernán Pérez de Andrade se hallaban en el territorio del antiguo condado de Trastámara, y junto con el Pedro Enríquez, los Andrade tomaron parte en las campañas de rapiña y latrocinio, que llevó a cabo contra numerosos monasterios gallegos. Pues hay que tener presente que el conde tenía además un gran poder y numerosos puntos de apoyo en las diócesis de Mondoñedo y Lugo, de las que era comendero mayor, ni el que el arzobispado de Santiago, donde ocupaba la pertiguería mayor, el apoyo que el conde y el adelantado mayor de Galicia proporcionaron a los miembros de la nobleza gallega, como los Valcárcel, permitió a estos y a otros destacados caballeros el apoderarse de una cantidad de recursos inagotable, perteneciente a los monasterios. En las Cortes de Soria de 1380, que se reunieron en el verano de ese año, el rey Juan I de Castilla, tras haber recibido numerosas quejas de los prelados del reino por causa de los abusos cometidos por los comenderos en los monasterios, estableció en qué casos las encomiendas gozarían de legitimidad, abolió la mayoría de las mismas y conminó a todos los comenderos a que en el plazo de 3 meses presentaran los títulos y las encomiendas ante un tribunal del que formaba parte el célebre cronista Pedro López de Ayala, Juan Martínez de Rojas y los oidores Pedro Fernández de Burgos y Álvaro Martínez de Villarreal, a fin de que los 4 sentenciaron con urgencia la validez o la nulidad de las quejas presentadas por los eclesiásticos. Juan I, debido a los abusos cometidos por los comendores, había decidido abolir las encomiendas establecidas en numerosos monasterios de Asturias, Galicia, León y Castilla la Vieja, y también que el tribunal mencionado anteriormente falló en la mayoría de los casos a favor de los cenobios. A finales de diciembre de 1380, el rey tomó la decisión de tomar bajo su protección personal a muchos monasterios, y entre los días 22 y 28 de diciembre de ese año se pronunciaron numerosas sentencias, de las que se conocen 29, en las que se les ordenaba a numerosos magnates gallegos, como los condes Pedro y Alfonso Enríquez, y al adelantado mayor de Galicia, que abandonasen sus encomiendas. Pero López Ferreiro señaló
que como el mal estaba tan arraigado, las órdenes del rey surtieron poco efecto, ya que los grandes querían cobrarse del favor y ayuda que habían prestado a la nueva dinastía. Y otros también destacan que las disposiciones del rey se limitaron a buenas intenciones, como ausencia de efectividad real y de socorro a los monasterios. Al conde Pedro Enríquez se le ordenó que renunciara a las encomiendas de los monasterios de San Juan de Pollo, San Julián de Moraime y de Pedroso, y algunos años después volvió a exigírsele al célebre Fernán Pérez de Andrade que renunciara a la de este último, lo que prueba que este último y el conde actuaban de modo parecido, tal vez de mutuo acuerdo.